Bienvenidos de nuevo. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, tenemos un tema que ha estado resonando mucho en los titulares y francamente en las redes sociales, y sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y, más específicamente, en una situación que ha generado bastante revuelo. Kerem Bürsin rompe el silencio ante las críticas a Hande Erçel. Sí, amigos, ese es el tema central de nuestro vídeo de hoy. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera y, por qué no decirlo, la vida privada de estas dos estrellas, así que prepárense para un análisis detallado y, sobre todo, para entender las reacciones y el contexto detrás de esta noticia. Antes de que nos lancemos de lleno en la conversación, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Es un gesto pequeñísimo para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Mil gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y seguidos de Turquía, ha decidido hablar públicamente sobre las críticas que ha recibido Hande Erçel, su colega y para muchos, expareja o mejor amiga. La dinámica ha sido siempre un tema de conversación. Y es que, como suele suceder en el mundo de la fama, cuando dos personalidades tan reconocidas están en el ojo público, cualquier detalle, cualquier comentario, puede ser magnificado y dar pie a todo tipo de especulaciones y, lamentablemente, también a juicios. Hande Erçel, una actriz talentosísima y carismática, ha estado bajo el escrutinio de algunos sectores del público y de ciertos medios, recibiendo comentarios que a todas luces parecen ser injustificados y francamente un poco crueles. Y es aquí donde entra Kerem. Su decisión de salir en defensa de Hande no es solo un acto de caballerosidad o amistad, sino que refleja algo más profundo sobre la dinámica de la fama, el acoso mediático y la importancia de la sororidad. Para entender el contexto, debemos remontarnos un poco. Hande Erçel, a lo largo de su carrera, ha sido admirada por su talento, su belleza y su presencia escénica. Sin embargo, como tantas otras figuras públicas, ha tenido que lidiar con críticas que van más allá de su desempeño actoral. En ocasiones los comentarios se han centrado en aspectos de su vida personal, en su físico, e incluso en decisiones profesionales que, en retrospectiva, son simplemente parte de su crecimiento como artista. Este tipo de escrutinio, que a menudo raya en el acoso, es un problema lamentable y recurrente en la industria del entretenimiento, y Turquía no es una excepción. Lo que llama la atención en esta ocasión es que Kerem Bürsin, quien ha mantenido generalmente un perfil discreto sobre las polémicas que involucran a Hande, ha decidido intervenir directamente. Según las noticias y los reportajes que han circulado, las palabras de Kerem no fueron una respuesta defensiva o enojada, sino más bien una defensa serena y fundamentada. Se dice que él expresó su profundo respeto por Hande como profesional y como persona, destacando su dedicación, su talento y su resiliencia ante las adversidades. Más allá de eso, Kerem habría señalado la importancia de tratar a los artistas con el respeto que merecen, reconociendo que si bien el público tiene derecho a opinar sobre su trabajo, esto no debe cruzar la línea del ataque personal o la descalificación injusta. Él enfatizó que las críticas constructivas son bienvenidas, pero que los ataques infundados y malintencionados solo buscan debilitar y dañar, algo que no debería permitirse. Este tipo de declaración pública por parte de una figura como Kerem Bürsin tiene un peso considerable. Él es un referente para muchos jóvenes y su opinión es seguida por millones. Al tomar esta postura, Kerem no solo está defendiendo a Hande, sino que también está enviando un mensaje a la industria y al público en general sobre los límites del escrutinio público. Está, en esencia, abogando por un trato más humano y respetuoso hacia las personas que dedican su vida al arte y al entretenimiento. Es un recordatorio de que, detrás de las pantallas y de las redes sociales, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades y que merecen ser tratados con dignidad. Las reacciones a las palabras de Kerem no se han hecho esperar. Por un lado, sus seguidores y los fans de Hande han aplaudido su valentía y su lealtad. Lo han elogiado por ser un verdadero amigo y por no quedarse callado ante la injusticia. Han visto en sus palabras un acto de apoyo genuino y una muestra de carácter. Por otro lado, y como suele ocurrir, siempre hay voces disidentes. Algunos podrían interpretar su intervención como una forma de avivar el fuego o de llamar más atención sobre el asunto.
Otros, quizás, podrían verlo como una intromisión en asuntos que no le conciernen directamente. Sin embargo, creo que la mayoría entiende que cuando se trata de defender a alguien que valoras y cuando ves que se están cometiendo injusticias, el silencio puede ser interpretado como complicidad. Es importante destacar que la relación entre Kerem y Hande, independientemente de si fue una relación romántica o una amistad profunda, siempre ha sido un tema de gran interés para sus fans. Han compartido roles protagónicos en series muy exitosas, como Kara Sevda, y su química en pantalla y fuera de ella ha sido siempre innegable. Esta conexión, ya sea profesional o personal, es lo que quizás ha llevado a Kerem a sentirse con la autoridad y la legitimidad para pronunciarse. Él no está hablando desde la distancia, sino desde un lugar de conocimiento y presumiblemente de afecto. Lo que me parece particularmente interesante de esta situación es cómo refleja los desafíos que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. A menudo son ellas quienes están más expuestas a críticas sobre su apariencia, sus decisiones de vida y su valor como profesionales, a veces basándose en estereotipos dañinos. Kerem, al alzar la voz por Hande, está mostrando que la solidaridad y el apoyo de los hombres son fundamentales para desmantelar estas estructuras de crítica sexista. No se trata solo de una defensa de una amiga o colega, sino de una declaración sobre cómo deberían ser las interacciones en el mundo profesional, independientemente del género. Las palabras de Kerem también nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento como consumidores de contenido y como observadores de la vida pública. ¿Hasta qué punto nuestras críticas son constructivas y hasta qué punto son meros ataques destructivos? ¿Somos conscientes del impacto que nuestras palabras, incluso las escritas en comentarios de redes sociales, pueden tener en la vida de las personas? A veces la pantalla del celular o del ordenador nos da una falsa sensación de anonimato y nos hace olvidar que detrás de cada perfil hay una persona real. En este caso específico, las críticas dirigidas a Hande Erçel parecen haber sido particularmente virulenta en algunos aspectos, lo que habría motivado a Kerem a tomar esta postura. Es posible que él haya visto un patrón de acoso o una escalada de comentarios negativos que cruzaron una línea que consideró intolerable. Su intervención, por lo tanto, podría ser vista como un intento de poner un alto a este tipo de comportamiento y de defender la integridad de una colega. Es fundamental recordar que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son artistas que han trabajado arduamente para llegar a donde están. Han invertido años de esfuerzo, talento y dedicación en sus carreras. Las críticas deben centrarse en su trabajo o en su desempeño actoral, en las historias que cuentan a través de sus personajes, y no en aspectos superficiales o personales que no tienen nada que ver con su arte. La valentía de Kerem al hablar públicamente sobre este tema es digna de admiración. Romper el silencio en una situación así puede ser arriesgado, pero también es necesario cuando se busca generar un cambio. Su mensaje es claro: el respeto es la base de toda interacción, especialmente en un entorno tan expuesto como el del espectáculo. Y sobre todo su defensa de Hande es un recordatorio de que la empatía y la solidaridad son valores que debemos cultivar, tanto en el mundo digital como en el mundo real. La repercusión de estas declaraciones seguramente continuará. Los medios seguirán analizando cada palabra, los fans seguirán dividiéndose en sus opiniones, pero lo que queda claro es que Kerem Bürsin ha tomado una posición firme y ha defendido a su colega de una manera que resuena con muchos. Es un ejemplo de cómo, a veces, la voz de uno puede ser suficiente para arrojar luz sobre un problema y para inspirar a otros a reflexionar. Y ahora, antes de que nos vayamos, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre la intervención de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue acertado que rompiera el silencio? ¿Han sido testigos de situaciones similares en las redes sociales? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha gustado, por favor, regálenos un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona a la que creen que le pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse al canal y activen la campanita. De esta manera, se aseguran de estar siempre al día con nuestras últimas novedades. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.